Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy estoy detrás de la pantalla, ya que van a ver la pantalla en blanco, pero sí, acá estoy, ¿ven? Hola. Bueno, a partir de un intercambio muy interesante que tuve hoy por la tarde, unos minutos en un grupo que supuestamente es de lutería o de aprendices de lutería, voy a hacer este video que tiene que ver con los potenciómetros y el uso del mismo, el uso en un circuito, cómo funciona en un circuito de guitarra específicamente. Y no estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de algo que es muy sencillo. Alguien que, por ejemplo, estudió lo básico de electrónica entiende que algo así sería como para alguien que maneja arrancar el auto, digamos. Entonces, voy a explicarles un poquito de este tema, la diferencia entre potenciómetros, entre valores de potenciómetros, la incidencia con las bobinas de los micrófonos. Y por ahí, no mucho más. ¿Qué es un potenciómetro en principio? Vamos a dibujar un potenciómetro como lo ven ustedes en general, ¿verdad? Ustedes lo ven de esta manera. ¿Sí? Son tres patitas, una carcasa, una pata que, si este potenciómetro es de volumen, ¿sí? Una pata que generalmente va a lo que es a tierra, ¿sí? Es decir, hay un cablecito que ustedes van a ver que sale de la carcasa y que va a esa patita. Y esa carcasa va a otra carcasa de otro pote y a otra de otro pote y así demás. Sí, varios potes. Y va a ser y va a terminar también yendo hacia la tierra del jack. Qué linda esa tableta. Entonces, ¿qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia doble variable, ¿sí? Es como una resistencia inversora variable, una cosa así. Se habla mucho de llaves doble inversoras o de simple inversoras. Bueno, esto es esto. Un potenciómetro, supongamos que es de 250K. Es una resistencia que varía, que si nosotros la medimos de punta a punta, y así es como correctamente se mide un potenciómetro. Ustedes me preguntan a veces, ¿cómo mido un potenciómetro? Bueno, pongo el tester acá y pongo el tester acá, y en esas dos puntas, ¿sí? Tengo el tester y va a medir justamente este valor, 250K. ¿Qué es 250K? 250K es 250.000 ohmios, es decir, un valor bastante alto, de hecho. Ese es el clásico potenciómetro que se usa en circuitos de guitarras, por ejemplo, Stratocaster, Telecaster, Jazz Bass y etcétera, etcétera. Mucha gente confunde esto con micrófono simple, micrófono doble. Les diría que no va tanto por ese lado, va más por el lado de la resistencia total o la impedancia total en realidad del bobinado del micrófono que de si son dobles o simples. Por ejemplo, mucha gente se confunde en que micrófonos de alto bobinado, ¿sí? Simples, puedan ir con potenciómetro de 250K y de repente hay micrófonos dobles de muy bajo bobinado que van bien con 250K de potenciómetros. Pero ahora vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros tenemos el potenciómetro, digamos, todo abierto, imaginemos que el potenciómetro lo tenemos en 10 y el volumen de la guitarra lo tenemos a tope. Lo que va a pasar es que esta resistencia de acá va a hacer cortocircuito. Esta pata con esta de acá va a hacer un corto. Entonces esta resistencia va a dejar de tener incidencia. Y esta de acá va a ser el valor máximo de potenciómetro, es decir, 250K. El potenciómetro, ¿qué significa esto? Esto significa audio que es igual a logarítmico, ¿sí? La diferencia entre potenciómetro logarítmico y potenciómetro lineal, es decir, por ejemplo, 250KB, es decir, lineal, es la forma en la cual esa resistencia varía. En cuanto a un potenciómetro lineal, la resistencia varía de forma lineal. Cuando hay un potenciómetro que es logarítmico, apenas nosotros tocamos el volumen de la guitarra, tenemos una bajada que es más o menos brusca dependiendo de lo que le conectemos a la guitarra acá, ¿sí? En el jack. ¿Por qué? Si yo conecto a la guitarra en una línea, ¿sí? Donde por ejemplo podríamos conectar un teclado y le doy volumen al máximo a esa línea, a esa consola, obviamente la señal todavía va a estar un poquito lejos de lo que debería, ya que la señal de un teclado está en el torno de 1 voltio y la de una guitarra está en el torno de 200, 300 milivoltios. Pero dejemos de lado el tema del voltaje. El voltaje básicamente lo que va a hacer es el tamaño de la señal. Señal de guitarra, señal de un teclado. Entonces, yendo al punto, ¿qué va a pasar? La guitarra, el potenciómetro logarítmico, ¿sí? Conectado en esa entrada de la consola, ¿sí?
que tiene una impedancia particular, va a hacer que el potenciómetro baje bruscamente, ¿sí? Y sí trabaje y se sienta de una forma muy logarítmica. Básicamente va a exagerar el efecto logarítmico del potenciómetro, ¿sí? Ahora bien, si nosotros conectamos la guitarra a un amplificador de guitarra, ¿sí? Y vamos para acá. Entonces el potenciómetro logarítmico se va a empezar a comportar de una forma un poco más lineal. Lo suficiente como para gustarnos. Lo suficiente como para poder limpiar el audio de la viola o de la guitarra bajando el potenciómetro y que nuestros overdrives, nuestras distorsiones y demás tomen un carácter más limpio rápidamente, pero que tenga una linealidad después que nos va a gustar, ¿sí? Es decir, el potenciómetro logarítmico es el que mejor se comporta en un instrumento pasivo con un amplificador de guitarra, ¿sí? O una pedalera que esté hecha para guitarra o lo que sea que esté hecho para guitarra, ¿sí? Cualquier cosa que le conectemos al jack de la guitarra que esté hecho para eso, que sea para una guitarra. Vamos a borrar algunas cosas. A medida que variamos el potenciómetro, ¿sí? Y lo empezamos a bajar, esta resistencia que está acá va a empezar a subir y esta resistencia que está acá va a empezar a bajar. La consecuencia es doble, es decir, el audio que sale del jack, el vivo del jack va acá, ¿verdad? Acá sale el vivo que va al jack. Bueno, a medida que nosotros bajamos el potenciómetro, esta resistencia va a ir bajando de valor y va a tender al corto a estas dos patas y va a mandar la señal del vivo del jack. ¿La va a bajar a dónde? A tierra, ¿sí? Entonces la va a disminuir. Básicamente lo que va a pasar es eso. Además de, y por eso la doble función del potenciómetro, la resistencia de donde viene la señal, que la señal viene de acá, es decir, acá está la llave selectora y entra en esta patita de acá. Ahora la señal va a tener que caer en esta resistencia, ¿sí? Va a haber una caída de voltaje entre este punto y punto, ¿sí? Acá hay una caída de voltaje y ese BR equivale a la resistencia. Cuanto mayor es la resistencia, la diferencia de potencial ahí va a ser más grande y el corto va a ser más chiquito acá, se va a hacer más cortocircuito acá, es decir, el audio se va a cerrar básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel señal de la guitarra? Es decir, vamos a borrar esto. Bueno, ¿qué pasa con la señal de la guitarra? La señal de la guitarra, si bien es del estilo de las que le mostré, ¿sí? Una señal de alterna, no es exactamente esto es una senoide pura. La señal es algo más de este estilo, ¿sí? Y depende de qué nota estemos tocando, la separación que van a ver acá es mayor o menor. ¿Por qué? Porque la frecuencia es más alta o más baja. Dependiendo de la frecuencia, el bobinado que va a estar conectado acá, ¿sí? A esta llave selectora. Bueno, me permití centralizar un poco el dibujo para que lo entiendan. Esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra. Estamos hablando, por ejemplo, de una Stratocaster con 3 micrófonos simples. Estas son unas bobinas, ¿sí? Supongamos que son unas bobinas que están en el entorno de los 6K aproximadamente de resistencia. Esto es una impedancia en realidad, pero vamos a tener en cuenta la resistencia porque si no vamos a complicarla. Y ahora capaz que no es momento. Entonces todos estos micrófonos van a ir a la llave selectora, ¿verdad? El asunto con los micrófonos es que nos van a tirar una señal que depende de qué cuerda toquemos y demás, va a ser de una frecuencia distinta, ¿sí? Cada frecuencia va a actuar de forma distinta conforme el sistema, ¿sí? Es decir, esto es una bobina y acá, como dijimos, va a haber una resistencia y acá también, cuando el potenciómetro lo estamos usando. Cuando no lo estamos usando no pasa mucha cosa, pero de todas maneras, supongamos que tenemos 250 acá y esa selectora al potenciómetro de volumen, ¿sí? Bien, esa resistencia va a ir bajando y a medida que va bajando va a formar un filtro con la bobina del micrófono que está a tierra, ¿sí? Entonces se va a formar un filtro que se llama paso bajo. ¿Qué pasa con ese filtro? Pasa lo siguiente.
¿sí? Esto es frecuencia y eso es amplitud. El circuito va a tener una frecuencia de resonancia determinada por la bobina y por la resistencia y por lo que venga después, y en forma dependiente se va a ir perdiendo agudos, ¿sí? Toda esta franja de acá de brillo la va a ir perdiendo a medida de que yo le voy conectando más elementos que vayan a tierra, ¿sí? Supongamos que yo a esto le agrego un control de tono. Puedo agregarlo fácilmente y rápidamente. O sea, saco un cable acá, pongo un potenciómetro, lo mando para acá, acá pongo un capacitor y ya metí un control de tono muy fácilmente y muy rápidamente, ¿sí? Podemos poner 250K y ahora se está usando mucho en algunas guitarras para el tono específicamente 50K lineal. Este es un condensador de 22 nano, etc. Bien. El asunto es el siguiente y fue la discusión que pasó por ahí en un grupo de aprendices. ¿Qué pasa con el potenciómetro? Lo que surgió fue una cosa extraña que nunca había escuchado. Y es que si yo subo el valor del potenciómetro, supongamos que en lugar de 250K, ¿sí? Voy a poner esto de una forma más eléctrica. Ustedes acá lo están viendo de una forma más parecida a cómo se ve en la guitarra, pero no funciona cuando hay que explicar algo que es más teórico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De la selectora nos vamos a un potenciómetro de volumen, que es una resistencia variable, que va a tierra en su otra punta. Y esto es su pata 2, que va al jack out, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le desconecto el potenciómetro a este sistema? ¿Sí? Primero, ¿qué pasa si es de 250? Y bueno, nos va a restar agudos el potenciómetro de volumen a pesar de que esté al máximo. Cuando empecemos a bajarlo, lo que va a pasar es que esta flechita que está acá va a ir tendiendo hacia acá, ¿sí? Entonces la resistencia se va a hacer mayor entre este punto y se va a hacer mínima entre este punto y la tierra. Por eso el volumen se va. Pero no solamente se va el volumen, se va también parte de nuestras frecuencias agudas. ¿Por qué? Porque acá entra a jugar una alinealidad del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene solamente resistencias. El sistema tiene bobinas y las bobinas no se comportan de forma lineal. Entonces, según la frecuencia, el sistema se va a comportar de cierta manera. Cuanto más alta la frecuencia, la amplitud de la señal va a ser menor. Por eso vamos a perder esto que está acá, que son agudos. ¿Qué pasa acá ahora si yo pusiera un potenciómetro en lugar de 250K de 500K con un sistema en bobina simple? Es muy fácil. Voy a hacerlo. Pongo acá entonces 500K audio y lo que va a pasar es que la resistencia que yo mida de acá a tierra va a ser de 500K cuando está al máximo el volumen. Es decir, este filtro que está acá va a tener menos incidencia, va a cambiar de frecuencia, ¿sí? La frecuencia va a estar más arriba y yo voy a perder menos agudos. Ahora no pierdo estos agudos de acá, ahora solo pierdo estos de acá. Acá la frecuencia se hace más grande. Supongamos que estamos en un rango audible, ¿sí? Que en realidad es menor el rango del micrófono de una guitarra, pero si tuviéramos en el rango audible, acá tenemos los 20 kHz y acá tenemos los 20 Hz. Básicamente cambia de lugar el filtro cuando nosotros subimos la resistencia del potenciómetro. ¿Qué pasa si yo le saco el potenciómetro literalmente a la guitarra? Bueno, voy a tener más agudos aún, ¿sí? Y ahora tengo solamente el jack. El tema es que obviamente perdí la versatilidad del volumen. Ahora no tengo forma de controlar el volumen. Bueno, lo controlo desde el equipo. Bueno, sí, lo puedo controlar desde el equipo. Pero obviamente perdí la versatilidad del volumen. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner un potenciómetro aún más grande? Sí, puedo poner un potenciómetro aún más grande. Vamos al jack. ¿Y qué hacemos? Ponemos un potenciómetro de 1 megón. Sí, señores. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? ¿Qué pasa con la señal? Sí, sigo el filtro y lo sigo subiendo del lugar. Ahora, va a llegar un punto en el cual ya no va a tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo acá, ¿sí? A la salida del jack, recordemos, voy a conectar algo, voy a conectar un pedal, ¿sí? Voy a conectar pedales y voy a conectar un ampli. O voy a conectar un amplificador solamente.
Lo que sea que conecte va a tener una impedancia de entrada, ¿sí? Eso se llama impedancia de entrada. Y eso va a afectar al tono de los micrófonos. Es decir, la eterna lucha de pelear contra el tono o la pérdida de tono de los micrófonos es ridícula, porque siempre vamos a perder tono de los micrófonos en algún lado. Es imposible no hacerlo. Debería tener algún sistema de impedancia infinita al comienzo. Podría ser, por ejemplo, podría ser un buffer que tenga una entrada de operacional o una entrada de transistor FET de impedancia, digamos, entre comillas, impedancia de entrada infinita, lo cual va a hacer que nos adapte la impedancia lo mejor posible para conservar el brillo de las bobinas, del micrófono en realidad original. Entonces, está bien subir el potenciómetro de valor para ganar la mayor cantidad de tono, ¿sí? En el instrumento, empezar a aparecer más y más brillo. Sí, es correcto. Ahora, en contrapartida, ¿qué va a pasar? Y vamos a perder rango en el recorrido del potenciómetro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros bajemos el potenciómetro apenas un poco, la bajada va a ser súper brusca en la señal. Eso es muy importante. Entonces, y es por eso que las guitarras tienen un valor específico de potenciómetro según el tipo de micrófono que tenga, según la cantidad de bobinado que haya de ese micrófono, según la resistencia de continua que marque ese micrófono, ¿sí? Con una resistencia de 6000 ohmios está perfecto poner un potenciómetro de 250K. Ahora, cuando ustedes quieren ganar tono en base a perder versatilidades que no usan, me parece muy correcto. Supongamos que vamos a conectar un tono. Lo voy a hacer de forma eléctrica, el diagrama, aunque no muy prolijo, pero bueno, lo van a entender. Yo básicamente entro a esta pata, que es la pata del centro, y lo que va a pasar acá es que va a haber un capacitor de tono de 22 nanofaradios. ¿Sí? Y acá tenemos un potenciómetro de 250K de tono que puede ser audio o puede ser lineal. Últimamente están viniendo así algunas guitarras, no importa. Esto de acá también la guitarra lo va a tomar como un filtro, y a medida que yo le agrego más y más potenciómetros, por ejemplo, esas guitarras que tienen un potenciómetro para cada micrófono, imagínense que yo tengo un potenciómetro para cada uno de estos micrófonos, ¿sí? Individual. Ya la entrada al potenciómetro tiene que ser distinta, y además de esos potenciómetros que tengo individuales, tengo el potenciómetro este que va a pasar a ser máster, ¿no? Les estoy haciendo un paseo por todo, que es interesante. Todos esos potes, tenemos 3 potes, uno por cada micrófono. Obviamente los 3 nos van a estar incidiendo al mismo tiempo. Más el pote master, más el pote de tono. Todo eso va a filtrar frecuencias, y si yo sacara y empezara a sacar de a uno cada elemento, van a ver cómo va a empezar a subir la frecuencia de lo que está pasando, ¿sí? de los micrófonos, de lo que está captando la guitarra. Compensar eso a través de los potenciómetros, compensar el brillo de una guitarra o la oscuridad del sonido de una guitarra a través de los elementos pasivos lineales, como pueden ser los potenciómetros, está interesante de hecho. Y otra cosa y muy importante es la funcionalidad del potenciómetro. ¿Qué tanto usamos el potenciómetro para limpiar la señal, bajarlo y subir, o si lo usamos poco y más bien al máximo? Dependiendo de eso es el valor que vamos a elegir de potenciómetro. Si la resistencia subiera drásticamente, ¿sí? De los 6K, en realidad menos, los single coil pueden ser inclusive de menos de 6K, bastante menos de 6K, pero imagínense que pasamos de 8K hacia arriba, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay micrófonos de hasta 22K, ¿sí? También hay un tema que es el grosor del hilo, ¿no? Y la ganancia final del micrófono, realmente por qué está determinada, y no es esto, porque otro mito grande, ¿sí? Falta que lo pongan por ahí, es el tema de la cantidad de los K de los micrófonos. ¿Está relacionado directamente con la ganancia de la salida del micrófono? Sí. ¿Es la única variable? No, en lo absoluto. Entonces, si yo sacara componentes del circuito, saco potenciómetro de tono, ¿sí? Empiezo a ir para atrás de vuelta, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es empezar a limpiar un poco más la señal. Ahí está mi pote, quedó medio destruido. De nuevo, ¿sí?
Entonces, cuanto menos elementos tenga en la guitarra, más tono original voy a tener de los micrófonos, ¿sí? Que tenga. La pérdida de agudos va a ser menor, no solamente con el potenciómetro al máximo, sino a medida que lo voy bajando. Y también, bueno, no se olviden de tener en cuenta lo que está conectado así al jack out. Eso es importantísimo. Y de ahí lo que conecten después, ¿no? Ojo, porque ahí si tienen 12 metros de cable y tienen todo True Bypass, van a tener un capacitor a tierra gigante, ¿sí? Entonces van a estar perdiendo tono acá. Entonces hay tantas variables para manejar que realmente lo hace interesante. Y otra cosa es versatilidad, ¿sí? Es decir, cantidad de potenciómetros, ¿sí? En el sistema versus el sonido final, el audio final. ¿Cuánto quieren perder del audio final? Tienen que lograr un balance personal entre la versatilidad y el audio. No pueden pretender ponerle 4 potenciómetros a su guitarra en paralelo, haciendo un montón de disparates, y que tengan un micrófono de 6K que les dé todo el tono. Y si no va a pasar, porque va a comer mucho tono la guitarra desde el jack para atrás. Después hay otra comida de tono natural que va a estar desde el jack hacia acá. Y eso se soluciona de otras maneras, las cuales se hablarán en otros vídeos. Micrófonos doble bobina. Bueno, no es muy distinto. Un micrófono doble bobina es algo por el estilo. Imaginemos que tenemos 2 bobinas de 6K, suman 12K en serie y las vamos a mandar directo a un potenciómetro, esta vez de 500K. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se pone un potenciómetro de 500K en un sistema doble bobina? ¿Se puede poner uno de 250? Sí se puede. ¿Se puede poner uno de 500 en un sistema con un simple bobina? Sí se puede. No le pasa nada a la guitarra, simplemente es un experimento que lo pueden hacer y que está interesante. Acá nos vamos al jack de vuelta. La diferencia es en realidad, primero, cómo actúa el potenciómetro cuando está al máximo, cuánto agudo filtra, ¿sí? Si tengo demasiada bobina y yo le pongo un valor bajo de potenciómetro, voy a filtrar demasiado agudo. Y ya que la bobina está en serie y es mayor, voy a tener una pérdida de agudos sustancial, importante, ¿sí? Entonces, mucha gente saca el potenciómetro de tono, otra gente pone directamente las bobinas al jack y otra gente sube el potenciómetro, sobre todo para micrófonos dobles, justamente a 1 megón, ¿sí? Es decir, el doble que esto. Lo que va a pasar es lo mismo, o sea, esto lo que hace es compensar un poco lo que pasaba con el sistema de una bobina. Sí, el sistema de una bobina lo que hace, y acá tenemos otra vez el potenciómetro, estoy escribiendo como todo para abajo, dicen que eso es como que es pinta bajón, pero no estoy de bajón. Esto es 250K. Lo que hace es mantener un sistema de forma equilibrada, así que cuando nosotros movamos el potenciómetro de volumen, haya algo equilibrado. Si nosotros tenemos una bobina con una resistencia de 6K, con un potenciómetro de 250K vamos a tener un sistema equilibrado, no solamente con el potenciómetro al mango, ¿sí? En frecuencias va a estar equilibrado, sino que cuando a medida que lo vayamos a bajar, bajando un potenciómetro de 500K en un sistema con doble bobina, en este caso 2 bobinas de estas en serie, supongamos, de 6K, se va a comportar de una manera muy parecida. Por eso nosotros cambiamos el valor del potenciómetro. Por otro lado, esto es intercambiable. ¿Van a perder tono? Si cambian, sí, van a perder tono. Si acá ponen en este sistema, ustedes ponen un potenciómetro de 250. ¿Sí? 250. Lo que va a pasar es que el audio final, cuando el potenciómetro esté al máximo, va a tener menos brillo. Y el rango que van a tener en el volumen va a ser corto y va a bajar de una forma menos brusca. ¿Sí? Es otra cosa que también discutí en ese lugar y que no me entendieron. Cuando nosotros tenemos un potenciómetro de un valor muy grande y es logarítmico, apenas lo bajamos, la bajada es brusca. Cuando nosotros tenemos un valor de potenciómetro menor, a pesar de ser logarítmico el potenciómetro, la bajada es menos brusca. Entonces hay que tener también eso en cuenta. En cuanto a otra cosa, ya que estamos con este tema y lo podemos cerrar un poco por el día de hoy, si yo tengo un sistema activo, recuerden que no, porque por ahí me preguntaron eso, recuerden que no van a poder usar potenciómetros de ese tipo. ¿Por qué? Porque su sistema activo lo que es lo siguiente. ¿Qué es un micrófono MG81? Es un sistema de un micrófono con bobinas doble, ¿sí? Con unas bobinas, con un bobinado muy chico en realidad, bobinas chiquitas
que nos dan un sonido más amplio, de hecho, y por eso funciona este micrófono de una buena manera para quienes les gusta este micrófono. Ese micrófono adentro de la cápsula tiene un pre que viene a ser el buffer que les mostré hoy, y a la salida de ese pre va a ir a la llave selectora. Todo esto que está acá, estas bobinas son chiquitas, son realmente chicas, todo esto que está acá está encapsulado en su micrófono. Y esto va a ir directo a la llave selectora, como otro micrófono más. Supongamos que tenemos solo un micrófono, entonces va a ir a un volumen. Ahora bien, la salida, la impedancia de salida del pre equivale a la impedancia de salida de un pedal buffer, no la de una micrófono doble bobina. Entonces, lo que vamos a usar es un potenciómetro de un valor muy distinto. Por ejemplo, MG de fábrica pide 20 o 25K lineal. ¿Sí? Y de ahí nos vamos al jack out. Lo que va a pasar con este tipo de sistemas es que lo que le conectemos al jack out, ¿sí? Esos pedales que hablamos hoy y esos amplificadores, etcétera. O sea, lo primero que va a haber es la impedancia de entrada. Lo que viene después no va a importar. Sí, a veces los cables de los largos cuando estamos en bypass. Lo primero que va a haber la guitarra va a ser la impedancia de entrada de lo primero que conectemos. ¿Qué pasa? Como acá tenemos un buffer dentro del micrófono, lo que va a pasar es que va a tener mucho menos efecto en lo que refiere a cortar frecuencias. Por eso estos micrófonos tienen un brillo alto en agudos, una presencia muy alta, y es porque adaptan la impedancia a través del preamplificador. Adaptan la impedancia del micrófono, de la bobina pasiva, a lo que le conecten después a través del pre que está escondido adentro de su micrófono. Y recuerden que el valor de los potenciómetros, tanto de tono como de volumen, de tono también, vámonos al tono, sí, también son valores del mismo entorno, del 25, 20K lineal, 50K lineal se puede usar, etcétera, funciona. El capacitor de tono tiende también a ser de otro valor. Generalmente pasa de que se usa 100 nanofaradios, inclusive más, en lugar de los típicos 22 de los circuitos pasivos, ¿sí? La clase sobre capacitores va a ir en otro momento. Espero que les haya gustado este video, capaz que fue un poco largo, pero bueno, quería desahogar un poco estos temas y disfrutarlo junto con ustedes, con gente con la cual se puede dialogar, espero. Y de hecho los espero en los comentarios para juntos poder polemizar un poco sobre este tema. Nos vemos en el próximo video. Chao.